Siendo las derechas una mayoría abrumadora, salvo en muy cortas etapas de nuestra historia, siempre se han impuesto en México pequeñas minorías contrarias en lo general a los más caros intereses de la nación. Fueron las mujeres las más comprometidas en este proceso. Sí, fue como el corazón, ¿no? Decía algo así. Era el corazón de la organización en esos primeros 6 meses. Las mujeres fueron las más decididas, las más atrevidas, las más comprometidas. Había una fuerte convicción del gobierno de Cárdenas de promover el socialismo, de ser comunizante. Sí, lo dice incluso en el Grito de Guadalajara, volviendo a eso. También, era tan importante, Manuel, que le conocieron en algún momento como el hombre más subversivo de México. Lo que sucede es que los propios legionarios comienzan a organizarse para tener ahora una faceta más pública, y es ahí donde surge el sinarquismo. Hubo un tiempo en que los católicos mexicanos tuvieron que organizar su fe como si fuera un ejército, no de fusiles, sino de almas disciplinadas. A ese ejército se le llamó las legiones. Su fundador fue Manuel Romo de Alba, un místico y estratega que soñó con restaurar el orden cristiano en México. En su libro, El gobernador de las estrellas, escribió la historia de su alma, la de un hombre que quiso gobernar su propio corazón para que Cristo reinara en la sociedad. Las legiones fueron su obra más audaz, una red de católicos formados para resistir, servir y transformar sin miedo. Hoy, su ejemplo vuelve a interpelarnos. ¿Seremos nosotros capaces de luchar con la misma fe, el mismo orden y la misma osadía? Esto es Osadía Cristiana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Osadía Cristiana. Hoy vamos a hablarles de un personaje sumamente interesante, sumamente conmovedor, que es Manuel Romo de Alba, el fundador de las Legiones. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, emocionada porque otra vez traemos las sociedades secretas al podcast, ¿no? Sí, una sociedad que pocos conocen, pero una sociedad que fue muy eficaz, fue muy eficiente y que regaló a México grandes hazañas después precisamente del Grito de Guadalajara. Sí, ya hablamos un poco del Grito de Guadalajara en nuestro episodio pasado, por si quieren contextualizar, pero ahora vamos a hablar de esta organización. Yes. Bueno, Manuel Romo de Alba es un hombre nacido en San Juan de los Lagos a principios del siglo pasado, o a finales del XIX, pero realmente es un hombre que nace con el siglo XX. Ujú. Desde muy joven le toca participar en la vida pública, se convierte con apenas 20 años en alcalde de San Juan de los Lagos y Guau. le toca un momento adverso en términos de que estaba en plena revolución mexicana, entre las disputas todavía entre los hombres fuertes de la revolución. Y una vez que termina este proceso, él parte a Guadalajara para estudiar ingeniero agrónomo, como ingeniero agrónomo. Ahí se involucra de alguna manera Manuel Romo de Alba con la ACJM y conoce todo este movimiento del catolicismo social, de la defensa de la libertad. Y cuando recrudece la persecución con la ley Calles, él toma la decisión de unirse de manera más determinada, porque era un hombre con muchos talentos. Hay que decir, porque esto es muy importante, que él, mientras estudiaba en Guadalajara, comienza a hacerse un nombre como periodista. Lo Ok. primero que hace él es pensar cómo podía subsistir en Guadalajara, que venía de San Juan de los Lagos, y se le ocurre un periódico, el primero en su tipo, sobre negocios, ¿no? Mm. Y le ofrece a la Cámara de Comercio de Guadalajara, que también era una organización pues muy importante en ese momento en la sociedad tapatía, elaborar una revista, un periódico para que todos los comerciantes y los empresarios de la época, los capitalistas de la época, pudieran enterarse de las noticias de negocios. Hoy esto parece de lo más común, ¿no? Pero en aquel tiempo fue una novedad y un éxito rotundo. Manuel Romo fue un hombre que tuvo mucho éxito en esta faceta de periodista. Pero luego viene la persecución religiosa y cuando la ley Calles entra en vigor,
cuando se funda la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, la Unión Popular, Manuel Romo, que ya participaba en todos estos movimientos, se integra al Comité Central de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en México Ujú. y se convierte en uno de los hombres más relevantes del Comité de Guerra, del Ok, Comité de Acción Directa, que eran literalmente los que tomaban las decisiones estratégicas respecto del movimiento armado, ¿no? ok. Estando ya en la Ciudad de México, allá por 1927, después de que es asesinado Anacleto González Completo. Flores y un poco antes de que fuera asesinado el padre Pro, es hecho prisionero por el general Roberto Cruz. ¿Te acuerdas que hablamos de este Sí. general en el episodio donde hablamos del padre Pro? Y es detenido precisamente en los mismos calabozos, dura 3 meses retenido y curiosamente salva la vida por contactos que tenía a Por través de el periódico. paisanos, ¿no? Con paisanos de San Juan de los Lagos que conocían a un político obregonista muy importante, a Margarito Ramírez. Ok. Margarito Ramírez era un ferrocarrilero que les salvó la vida a Obregón en 1920 y Obregón siempre que pudo le regresó favores. Era un Ujú, ferrocarrilero de allá de Atotonilco, el Alto Jalisco, ujú. y llegó a ser gobernador de Quintana Roo, gobernador de Jalisco, director de las Islas Marías, papá de Carlos y Álvaro Ramírez Ladwin, que fueron los jóvenes que de alguna manera controlaban la Universidad de Guadalajara. O sea, un hombre Un importante. hombre, Entonces, sí. por las relaciones de su familia con la Con familia de, con el propio Margarito Ramírez, es que este hombre salva la vida, ¿no? Ok. Luego entonces, un poco se desilusiona de la liga, se da ¿Por cuenta, qué? porque se da cuenta que la liga era un movimiento no tan articulado como se necesitaba. Se dio cuenta que no era la liga el, es- el lugar, el espacio, la organización que podría llevar adelante la derrota de la revolución. ¿Y se sale de la liga? Sí, él una vez que logra salvar la vida, que es sacado de la cárcel después de 3 semanas de encarcelamiento, él regresa a Guadalajara y Okey. se vuelve a involucrar en el rollo periodístico en la Cámara de Comercio, retoma el periódico que se lo había dejado encargado a alguien Ujú. y vuelve a Guadalajara. Hace su vida, se casa, se convierte en padre de familia y de pronto sucede algo de lo que también ya hablamos en el podcast, ¿no? El Sí, grito de Guadalajara, ¿te acuerdas? sí, 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 donde sale, Calles a decir que ahora la revolución era una revolución psicológica. Psicológica, que a partir de ese momento la revolución se adueñaba de las conciencias de los Sí, niños y sí, de sí. los jóvenes, Y ¿no? yo creo que siendo padre de familia le saltó, ¿no? Sí, eso le mueve, se da cuenta que era necesario retomar todo aquello que se había quedado atrás después de los acuerdos de 1929 Ujú. y comienza a pensar la forma en que podría organizar un grupo que pudiera hacerle frente a la Revolución Mexicana, Okey. ¿no? Ya se había acabado, pues, la persecución. Ya había terminado la persecución. Ahora lo que buscaba era hacerle frente a esa revolución psicológica, más bien, ¿no? Sí, había terminado realmente la persecución armada general, porque en General. ese momento que Calles hace el grito de Guadalajara junto con Lázaro Cárdenas, que amenazan con una nueva fase psicológica de la revolución, también es cierto que se empezaba a asesinar a los líderes cristeros uno por uno, en lo que se conoce como la guerra sintética. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué pasó ahí? Meyer, que digamos es el historiador más importante de la cristiada, Ajá. llega a asegurar que murieron más jefes cristeros luego de los acuerdos, luego del armisticio, cuando los jefes cristeros entregan su arma y su caballo, que durante la propia guerra cristera. ¿Pero por qué? Porque los políticos locales, que llegan a ser luego muy barberos Ujú. con el poder central,
creían que quedaban bien con Calles y con Lázaro Cárdenas y con Obregón ya no vivía, pero con el obregonismo y con todas las facciones revolucionarias, asesinando a los líderes cristeros. Y entonces los fueron cazando uno a uno, los identificaban en sus casas, en sus trabajos, en sus ranchos y les asesinaban, ¿no? Entonces Manuel había estado alerta por esta situación, pero cuando llega el grito de Guadalajara, él se da cuenta que esto es irreversible y que la revolución estaba dispuesta a aniquilar a la Iglesia Católica y al catolicismo. Y es en ese momento cuando él decide fundar una nueva organización. Estamos Ok, hablando de 1933, ¿no? ok. Pero los acuerdos de 1929, la consumación de la persecución religiosa, ¿tuvieron algún frente con esta organización? Bueno, los acuerdos realmente disolvieron todas las organizaciones católicas combativas. Acuérdate que se Sí. disuelve la U, la Unión de Católicos Mexicanos, la sociedad secreta de la cual ya hablamos, se modifica o se reforman los estatutos de la ACJM y se le integra en la Acción Católica Ok, Mexicana, sí. se disuelven como eran las brigadas femeninas Juana de Arco, las damas católicas también se incorporan a la Acción Católica Mexicana a través de la JCFM, Ujú. ¿no? Y esta organización no existía. Manuel nunca se incorpora a la Acción Católica como tal, él era uno de aquellos que todavía pensaba que había sido una manera en que la jerarquía mantenía un poco en control A a los todos los católicos. católicos combativos para que no molestaran al gobierno Ujú. y no se incorpora a la Acción Católica, pero se da cuenta tras el grito de Guadalajara, donde Calles lanza esta amenaza de ir por las conciencias de los niños y de los jóvenes, de que era indispensable volver a la lucha, pero ahora de una forma más eficaz, de una forma más inteligente. ¿Y qué forma se le ocurrió? Fíjate, en 1933 comienza él a pensar cómo podría crear una organización lo suficientemente sigilosa y estratégica para poder combatir a la revolución, Sin que se dé cuenta, como el clero, por decirlo así. sin que se dé cuenta la jerarquía de la iglesia, que hasta ese momento tenía de alguna manera la intención de que no hubiera organizaciones que le compitieran a la revolución en el campo político y social, ¿Y los oprimían un poco por miedo o porque? porque creían que no era oportuno reactivar la confrontación justo cuando apenas se había alcanzado un acuerdo, que realmente ese acuerdo consistía en la aceptación de las condiciones De Calles? de Calles y de la revolución Ujú. por parte de la jerarquía, sin haber consultado nunca a los que estaban luchando en los campos de batalla o sin siquiera haber logrado alguna sola de las reformas de las leyes antirreligiosas. Ujú. Pero bueno, fue una salida que se encontró en ese momento. Hoy podemos hacer muchos juicios, pero realmente es la salida que se tomó en cuenta, parece que con la venia de Roma, y pero muchos católicos no quedaron del todo conformes, ¿no? Entonces Manuel piensa en una agrupación que tenía por finalidad última conquistar el poder político, es Okey. decir, vencer a la revolución en el campo político, Entrar a lo al social. ejercicio de lo social y del poder político, del Okey. gobierno. O sea, uno de los propósitos era literalmente convertirse en un factor decisivo dentro de los gobiernos de la República Mexicana. Okey. Y entonces para esto Manuel, que había tenido la experiencia de la Liga, que había conocido la Unión Popular, que había militado en la CJM, que había conocido las dificultades que habían pasado los cristeros en los campos de batalla. Tenía de todo un poco. Sí, y era un hombre además muy inteligente, brillante como pocos. Eh, Comienza a buscar la manera de organizar a los católicos nuevamente para ser combativos, pero sin que esto significara para la iglesia una amenaza a su estatus Ujú. y que fuera debilitando a la revolución, ¿no? Okey. En ese sentido,
él diseña esta sociedad secreta de las legiones. ¿En qué consistía? Era una sociedad que estaba diseñada a partir del sistema decimal, Ajá, es decir, eran células de 10 personas. okey. Y en lugar de conocerla, de que se te conociera por tu nombre de pila, en las legiones se te conocía por un número decimal de acuerdo a cómo te ibas incorporando. Es decir, la primera cédula que Manuel integra era de 10 personas. Ujú. Él era el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y ahí se iba y haciendo 10. Esos 10 estaban llamados a convocar otros otros 10 10. cada uno. Imagínate, se iba multiplicando. Esos primeros 10 pronto se convirtieron en 100. Ujú, Esos 100 pronto se convirtieron en 1000 y esos 1000 pronto se convirtieron en 10,000, ujú. ¿no? De esta forma, en los primeros 6 meses, Manuel había conseguido que las legiones, tan solo en Guadalajara, contaran con más de 20,000 afiliados, 20,000. ¿Mujeres y hombres? mujeres y hombres. Es más, él lo dice, fueron las mujeres las más comprometidas en este proceso. Sí, fue lo como el corazón, ¿no? Decía Era algo así era como de el corazón de la organización en esos primeros 6 meses. Las mujeres fueron las más decididas, las más atrevidas, las más comprometidas. ¿Por qué? Porque seguramente muchas de estas mujeres venían de las mismas brigadas femeninas Juana Juana de de Arco, Arco, de eh, las damas de católicas, las damas católicas, sí. etcétera, y encontraron otra vez espacio de testimonio, de participación y de organización. Fíjate bien lo que decía Manuel, lo voy a leer literal. Ujú. Dice, la finalidad suprema del gran organismo será la conquista del poder público, como único medio de emprender la reconstrucción del país devastado económica, social y moralmente por los falsos revolucionarios, y dotar a México de un sistema práctico que hiciera posible la efectiva libertad a través de elecciones para tener municipios libres y ayuntamientos integrados por genuinos representantes de cada uno de los gremios, ¿no? Él estaba pensando en reorganizar políticamente el país. El país. Pensaban grande. Sí, entonces lo que hace Manuel Romo es diseñar esta organización basada en el sistema decimal Ujú. y no, los que lo integraban solamente conocían a los que integraban Su su célula, célula ajá. y al que la coordinaba, es decir, a su jefe, al jefe de esa célula. Y el jefe, según yo, no podía conocer a los otros El jefes, jefe ¿verdad? solo podía conocer al Al superior, al superior, pero sí. de esta manera él garantizaba que hubiera eficacia en la acción y que no hubiera riesgos. Y que no chocaran. Justo creo que dice eso de Gobernador de las Estrellas de su libro viene justo de que puedan gobernar, pero sin chocar. Exactamente, o sea, es un hombre que había pasado por todas las cuestiones humanas que tuvieron que ver con todos los grupos cristeros, las envidias, los conflictos internos, los reproches, es decir, había pasado por toda esa experiencia y él había reconocido que estas organizaciones tenían su debilidad precisamente en esa incapacidad de organizar a la gente de tal forma que tuviera una disciplina adecuada a las circunstancias de ese momento. Ujú. Fíjate bien, decía, la estructura de la organización se basaría en el mismo sistema decimal, teniendo cada jefe 10 subalternos a sus órdenes, cada uno de los cuales separadamente reclutaría a otros 10, repitiéndose esta operación una vez más e integrándose de esta manera una unidad. El territorio nacional estaría formado por 10 divisiones compuestas por decenas de esas unidades y cuyos jefes integrarían el alto mando. Es decir, Okey, él dividió a su vez el país en 10 regiones, a las que llamó divisiones, y cada uno de esos jefes formaban el alto mando de la legión, ¿no? okey. ¿No se le acusaba como de conspiranoico, cosas así? Sí, hubo un momento precisamente en 1934 cuando se filtra la existencia de las legiones ante la jerarquía o ante la curia de Se la filtró arquidiócesis de Guadalajara. por unos Probablemente
alguien de los que participaba le hace saber a algún sacerdote que existía las legiones, probablemente lo quiso invitar, incorporar. Realmente no es Manuel claro en Sí, ese cuestión. relato, pero sí dice que en algún momento en 1934 la curia, porque acuérdate que el arzobispo Orozco y Jiménez, el gran obispo Orozco y Jiménez, estaba exiliado del país luego de los Sí. acuerdos, que fue una de las condiciones que puso Portes Gil para llegar a un acuerdo con la iglesia, que se vieran expulsados Leopoldo Lara Torres, de obispo de, de una zona de Michoacán, ahorita Ujú, no recuerdo, Tacámbaro, ujú. y el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, y el obispo de Huejutla, Manríquez y Zárate, ¿no? Estos tres tuvieron que salir con la, pues, ¿qué te digo? No puede decirse una traición, pero sí con la disculpa de sus hermanos obispos, tuvieron que salir del país y no pudieron estar gobernando sus diócesis por muchos años. Total que en ese momento, cuando llega la condena para las legiones, porque se lee en las misas del domingo una carta donde se prohibía a los católicos participar en las legiones, realmente se hace una lectura en En las la misa. misas, pues pidiendo que no se participe. Lo Pero, que, antes de llegar ujú, a ese como ya acusación, después de formar las células, ujú. ¿qué es lo que hacían dentro de ellas? Mira, era una organización que tenía claro que dado que surgió como una respuesta al grito de Guadalajara, Ujú, una de sus principales actividades tenía que ver con la propaganda, es decir, el okey. proselitismo, el cuidado de la cultura católica en la vida social. Y entonces era una organización que algunos de sus miembros se dedicaban al catecismo, a la fundación de escuelas clandestinas, a la publicación de prensa católica, boletines, conferencias, etcétera. Sí recuerdo que en el libro habla sobre un personaje, no me acuerdo su nombre, creo que es Alfonso, Ujú. que era como muy bueno para la propaganda, como que tenía bien identificados los puntos fuertes De cada de persona, cada ¿no? persona, Como sí, que era un hombre capaz de atender a los talentos de cada de uno y cada explotarlos, sí, ¿no? Entre otras cosas, la propaganda católica, la información o la inteligencia, es decir, muchos de los miembros de las legiones se dedicaban a la información, eran espías ujú. en sus trabajos, en sus empresas, en sus grupos, ¿Espías de qué forma? Que muchos eran incluso empleados gubernamentales y entonces okey, recogían información. Por ejemplo, narra que cuando está preso, en, una vez que casi lo detienen en la Ciudad de México, le proveían información de todas las investigaciones que estaba haciendo la policía a través de las gentes que tenía infiltradas las legiones en los en cuerpos los de cuerpos, policía, sí. ¿no? O sea, se dedicaban, sí, a la propaganda católica, sí, a la organización de obras sociales, pero también a la información, a la inteligencia, Y ver forma de cómo entrar al ámbito político, ¿no? Que ¿sí? pues era Aunque no lo hacían abiertamente, hasta muchos años después, pero ujú, estaban buscando la manera de tener condiciones para luego ir participando políticamente. Las legiones comienzan a crecer de manera muy fuerte en la zona del occidente. Cuando Manuel se convence de que la división de Guadalajara ha quedado debidamente organizada, cuando ha sorteado este problema que tuvo con la curia de Guadalajara, y lo hace precisamente porque el arzobispo Orozco Jiménez regresa a Guadalajara, se entera de la condena que habían tenido las legiones, se ujú, entrevista con el propio Manuel Romo, Manuel lo narra en su libro y le entrega un documento firmado de su puño y letra dándole autorización como obispo de la Arquidiócesis de Guadalajara y retirando la acusación la acusación que había hecho la curia de Guadalajara y además mostrándole su alegría por la existencia de esta de esta organización. organización. Ya estaba muy anciano Orozco y Jiménez y muy próximo a dejar su Su gobierno puesto. como arzobispo de Guadalajara,
pero ese fue un aval muy importante que tuvo Manuel Romo. Una vez que ha dejado todo esto ordenado, Ujú. Manuel se va a la Ciudad de México convencido de que desde el centro del país había que fundar una división completa. Okey. Para esto, la división de Guadalajara ya incluía una parte de Michoacán, Zamora, incluía Colima, Nayarit y Sinaloa. Ya tenía legionarios prácticamente en toda la zona occidente de México. Y eso era la división de Guadalajara. Se va a México y funda allá una división nueva. Se encuentra con un personaje del que poco se sabe, pero fue uno de los grandes líderes del sinarquismo, que fue Pedro García Malo. Okey. Dice que era un hombre muy tosco, pero muy eficaz. Ah, sí, ese sí recuerdo. ¿Recuerdas que habla de él? Pero, ¿Manuel no formó parte del sinarquismo? No, el sinarquismo viene después, Ah, ahorita lo planteamos en su momento, okey. pero toda la doctrina política del sinarquismo podemos afirmar, por lo que conocemos de este testimonio de Manuel Romo, Ujú. que deriva casi en su totalidad del pensamiento político de Manuel Romo de Alba, este Okey. sanjuanense, ¿no? Se va a México, comienza a organizar la legión allá. En ese momento, el sistema político mexicano estaba volcado al comunismo. Sí. A través del secretario de Educación y Lombardo Toledano y otros ministros del gobierno del propio Cárdenas, había una fuerte convicción del gobierno de Cárdenas de promover el socialismo, El de ser comunizante. Sí, lo dice incluso en el Grito de Guadalajara, volviendo a ese. Exactamente. Es más, el grito de Guadalajara se da un día antes de que se diera una reforma constitucional donde se le pone un apellido a la educación en México Mm, como socialista, ¿no? socialista, sí. Y entonces las legiones se dedican de alguna manera a combatir el comunismo. Hay una narración que hace Manuel Romo de Alba donde habla de que en la ciudad de Guadalajara hubo una exposición blasfema Ujú. de pinturas, eso que hoy vemos y que ha generado Mucha polémica. mucha polémica. Y él narra que en una de estas exposiciones los legionarios se organizan, dos chicas, junto con un cuate que practicaba boxeo, Ujú. entran a donde estaba esta exposición blasfema, con un paraguas que una de las chicas descuelgan uno de los cuadros que hacía burla de Nuestra Señora y de Jesús, nuestro Señor Jesús, y lo rompen. Y cuando se les dejan ir a tiros los guardias y el propio autor a Eh, golpes, el propio autor de la obra, entran inmediatamente obreros que participaban también en las legiones y logran escapar todos sin mayor problema, dando un claro mensaje de que ese tipo de burlas no se iban a aceptar. no se iban a aceptar en Guadalajara, ¿no? Lo mismo hacen en la Ciudad de México con otra exposición de esta naturaleza, donde terminan incendiando una escultura de cera con un líquido hecho específicamente Para eso. para que se incendiara aun cuando le echaran agua, ¿sabes? O sea, porque una de las características de las legiones es que estaba organizada de tal forma que si tú tenías una profesión o una especialidad, un conocimiento particular, te integraban a una mesa de talentos Ujú. en donde ibas ahí aportando ideas de acuerdo a las circunstancias. O sea, Sí, las legiones eran un asunto muy bien pensado por pensado, parte organizado. de Manuel. Entonces se va a la Ciudad de México y ahí logra de alguna manera establecer una división con esto. Me viene a la memoria hoy este nombre de Pedro García Malo, Ujú, ¿no? Ese mismo hombre, Pedro García Malo, se va inmediatamente después al Bajío, que es la región en donde más crecen las legiones. ujú. Querétaro, Guanajuato y parte de Michoacán. De pronto existían ya legionarios en León, en Celaya, en San Miguel de Allende, en Irapuato, en Salamanca, en Querétaro, y esta era la octava división, así se le conocía.
También llega a nadarse en Monterrey, llega a nadarse en Mérida, toda la zona sur, llega a nadarse incluso en ciudades de los Estados Unidos como San Antonio, Los Ángeles, El Paso. Es decir, las legiones comienzan Eran a muy ser grandes. muy grandes. Manuel Romo de Alba habla de que en sus registros las legiones en su mejor momento llegan a tener hasta 200,000 católicos Mm. integrados ¿Y a las Manuel legiones. tenía conocimiento de todo? Por supuesto, él era el jefe de Era la legión y él era el hombre que coordinaba de alguna manera las tareas de cada una de las divisiones. Claro, había divisiones más flojas, unas más ujú, fuertes, pero él se manifiesta con mucho orgullo por la octava división, que era la división del Bajío. del Él hace un reconocimiento muy grande a los legionarios del Bajío. Ahora me preguntabas del sinarquismo, sí, ¿sabes? El sinarquismo surge hasta 1937. ujú, Conforme Manuel va creciendo las legiones y va creando las divisiones, va sumando distintos perfiles okey, y va interviniendo con varios sacerdotes. En ese momento, Manuel tiene entrevistas con distintos personajes. Una muy importante para él es con el padre Carlos Heredia. No sé si te acuerdas que hablamos de él como fundador de la de la CJM CJM. Y y, también de la U tuvo algo que ver, y tuvo algo que ver con las damas con las católicas. damas católicas. Sí. Y el padre Carlos Heredia, que se había opuesto a la reforma de los estatutos de la CJM y Ujú, a la manera en que se había reorganizado la acción católica, y había pedido a la jerarquía específicamente que no cometieran el error de volver a los templos a los católicos, sino que permitieran que los católicos siguieran teniendo una participación abierta en la vida social, en la vida pública, le recomienda a Manuel Romo que tenga mucho cuidado y le sugiere en una expresión muy singular sí. que no viviera debajo de las faldas o debajo de las sotanas, ¿no? Colgado de las sotanas de Colgado los de las curas. sotanas de los curas, Sí, porque en la experiencia del propio padre Carlos Heredia se había dado cuenta que en ese momento la disposición que tenía la jerarquía y la mayoría de los sacerdotes tras los arreglos de 1929 era recluir de alguna forma toda iniciativa católica dentro de la acción católica mexicana y evitar que saliera del control del manejo de la disciplina que había establecido la jerarquía eclesiástica en ese momento. Y Manuel pues toma en cuenta ese consejo del padre Carlos Heredia, pero por otro lado, dentro de las jefaturas de las legiones, particularmente en la zona de la división de la Ciudad de México y de Querétaro, comienzan a tener cierto protagonismo jefes que renunciaban a su misión social, a esta vocación política de transformación y habían comenzado a hacer énfasis en actividades meramente piadosas, okey. renunciando a toda la agenda social, política y estratégica que tenían las legiones. Entonces Manuel empieza a entrar en conflicto con estos personajes, incluyendo a sacerdotes que tenían esta misma visión y que además lo hacían con todo propósito De volverlos de a volverlos juntar al a templo. reunir en torno a la propia jerarquía y empieza a tener conflictos, ¿no? Okey. Manuel cede de alguna manera la jefatura de las legiones y él retoma unos cuantos grupos en la Ciudad de México y desde ahí intenta rehacer las cosas. Mm, Pero resulta que para 1935 él había pensado una manera de hacerse de fondos para la tarea de las de la legiones. En ese momento, Manuel se le ocurre publicar un libro que estaba prohibido por por el gobierno lo y que por lo tanto se tenía que hacer y vender de forma clandestina. okey. Y apuesta por publicar el libro de Jorge Graham, que se llama La Guerra Sintética, Ujú. que es un libro que es la continuación de la novela de Héctor, y ahí se narra cómo el gobierno revolucionario comienza a asesinar a los jefes cristeros. Mm. Entonces era un libro prohibido.
No les no, pues no. No, el gobierno no quería que se hablara del tema, ¿no? Ajá, Consigue un impresor que había formado parte de la liga para imprimirlo, pero se dieron una serie de indiscreciones y de circunstancias que le permitieron al gobierno darse cuenta de que se estaba sí, estaban imprimiendo este libro. imprimiendo. Y entonces la policía le tiende una trampa para atraparlo, pero él se esconde en la Ciudad de México. Dura 6 meses yendo a distintos lugares, termina incluso viviendo en un cuarto, en una escuela, en donde mientras no había clases, él podía caminar libremente en la escuela, pero una vez que iniciaban las clases, para que nadie lo viera, lo encerraban en un cuarto con candado Con por calma. fuera y ahí permaneció mucho tiempo, ¿no? Okey. Huyendo de casa en casa, lo llegaron, y fíjate, era tan importante Manuel, que le conocieron en algún momento como el hombre más subversivo de México. El gobierno así lo tenía fichado. Frente a su casa, tenía 7 hijos, frente a su casa, un miembro de la CTM, de la Ujú. Confederación de Trabajadores De Mexicanos, que pertenecía a la revolución, al partido Estado, había colocado un puesto de frutas para estarlo vigilando con 2 personas. Una doña, muy guapa, se hace pasar por su amante en el barrio, se renta una casa cerca del lugar y empieza a ofrecer dinero para que digan dónde está sus vecinos o o sea, me explico, lo empiezan a perseguir, empiezan a presionar a sus familiares. Finalmente él, se desilusiona y se da cuenta, por lo que había pasado por intrigas dentro de las legiones, que difícilmente podría, en esas circunstancias en las que había una jerarquía dispuesta a conciliar, o aceptar, todas las condiciones impuestas por el gobierno, con católicos que vivían una especie de confusión sobre su vocación laical, sobre si salir o no salir. sobre si se dedicaban estrictamente a obras de piedad, a la espiritualidad, a estar dentro del templo o aplicar sus convicciones y las verdades del Evangelio en la vida pública, en la vida social, y además a combatir a la revolución en su cancha, que era el campo político y el campo social, y eso le genera un cierto Desaliento. desaliento a Manuel, que luego de ver todos los sacrificios por los que tuvo que pasar su familia, da la orden a los legionarios de disolverse. ¿Cómo disuelve algo tan grande? Pues es que ahí es donde aparece el sinarquismo, Okey, porque evidentemente Manuel tenía ya una desilusión muy grande, se había dado cuenta lo difícil que era cambiar la mentalidad, no solamente de los católicos, sino también de la jerarquía, mujer. y y él da la orden de disolverse, pero eso no significaba que todos los legionarios se habían unido con convicciones firmes y que además eran gente muy generosa y muy valiente, porque ser legionario implicaba muchos riesgos, Sí. muchos riesgos. Eh, Incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Hasta sí, pues fueron acusados. fueron acusados, exactamente, o sea, no era nada sencillo. Lo que sucede es que los propios legionarios comienzan a organizarse para tener ahora una faceta más pública, y es ahí Okey. donde surge el sinarquismo. La Mm, división, es como los legionarios, pero público. es exactamente, la octava división, la del Bajío, Ujú. a la que pertenece, a donde se había quedado Pedro García Malo, y otros legionarios como José Antonio Urquiza, que fue asesinado, que fue uno de los fundadores y líderes del sinarquismo, que fue asesinado en los primeros años del sinarquismo, fue Ujú. secuestrado y asesinado por el gobierno, o su primer jefe, Manuel Torres Bueno. Todos ellos formaron parte de las legiones. Ellos son los que diseñan el sinarquismo, ¿no? Con las ideas políticas de Manuel Romo de Alba y con las lecciones que había dejado el nacionalcatolicismo en España, ¿no? Okey, La falange española, por ejemplo, que okey. no eran, por supuesto, fascistas, ni mucho menos. Es otra la ideología, la forma de organización, la cosmovisión que tenían
los falangistas españoles y los grupos nacionalistas en torno a Franco, ¿no? Pero toman de alguna manera este principio de orden y de legalidad, de disciplina cuasi militar, y ahí surge el sinarquismo con líderes como José Antonio Urquiza, el propio Pedro García Malo, que ha sido fundador de la División del Centro, heredando todas las ideas políticas de Manuel Romo de Alba y tomando algunas otras, y el sinarquismo explota en la zona del Bajío y Occidente, es decir, donde estaban las dos divisiones más grandes de las legiones, que era Guadalajara o Jalisco y Guanajuato, y Michoacán. Y cuando llega un jefe que era impetuoso, disciplinado, extraordinario como Salvador Abascal Infante, que también hemos hablado de él, ¿te acuerdas que su papá de él fue el fundador de la U? Ah, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Cuando llega Salvador Abascal Infante, el sinarquismo, que era un movimiento de campesinos católicos, llega a tener hasta 500,000 afiliados, ¿no? Entonces, entre más cancelaban organizaciones, más se iban surgiendo. Y los legionarios que habían sobrevivido y que ahora estaban dentro del sinarquismo, crean una nueva organización secreta de la que se sabe muy poco, pero que se conoce como la base. Okay. Y la base tenía el propósito de preservar al sinarquismo, que ya tenía una lucha abierta y que pues estaba de alguna manera llamada a relacionarse con otras fuerzas políticas, con otros grupos, la base era la que se ocupaba de garantizar que el sinarquismo no perdiera sus notas esenciales, su esencia, sus convicciones, sus ideas, su firmeza, ¿no? ¿Y qué hacían ellos? Era como la guardia secreta. En realidad no se sabe, se sabe que era un grupo también secreto, a través del cual se tomaban las decisiones estratégicas sobre el sinarquismo. Hay un momento en que los jefes del sinarquismo y el jefe de la base no se ponen de acuerdo y entran en duros conflictos, ¿no? Este ha sido de alguna manera el mal de los católicos. ¿Y los legionarios no entraron alguna vez al poder político? No, ellos les toca existir en el pleno gobierno de Lázaro Cárdenas y no hubo manera de participar directamente en la cuestión política. No hubo manera de participar directamente en la cuestión política porque tiene además una vida muy corta. Ellos se dedicaron básicamente a combatir al socialismo, al comunismo. Por ejemplo, había obras de teatro que promovían el socialismo y ellos llegaban y a través de bombas de olores fétidos corrían a la hacía gente. que la gente se fuera. Alguna vez hubo una obra de teatro blasfema y trabajadores de la compañía de luz, que eran legionarios, Apagaron se arreglaron para apagar y dejar sin luz el teatro. Este tipo de cosas eran las que hacían las legiones, además de la publicación de libros, de la organización de la Unión Nacional de Padres de Familia, de la cual también formaron parte de forma clandestina, es decir, públicamente se incorporaron a la Asociación Nacional de Padres de Familia o la Unión de Padres de Familia para luchar contra el artículo tercero. Esa fue de alguna manera la lucha abierta en el campo político y social que sí tuvieron los legionarios, ¿no? Pero con esto, pues te hablo de una organización importante. Manuel Romo de Alba, un hombre desconocido para la gran mayoría de los mexicanos, pero un hombre brillante que tuvo la visión de formar una organización como las legiones, que demostró ser eficaz, demostró ser efectiva, que fue víctima de aquello que tanto temía Manuel y por eso la había diseñado así, que tuvo que ceder a las presiones de todos los jefes, cuando algunos comenzaron a orientar a las legiones hacia una cuestión más pietista, que en realidad esto se hace, una de dos, por desconocimiento de la vocación
de la misión social del católico, de la vocación específica de los laicos, o por el clericalismo y la deformación que hay en este sentido, de no dejar a los laicos que compitan abiertamente el poder político a las facciones liberales y revolucionarias. A mí me confunde esto de por qué se desconoce esa acción social como el católico, porque hasta en el mismo evangelio dice, ¿no? Van a ser contrariados, van a ser perseguidos, van a ser de todo, pero vayan y predican mi evangelio. Bueno, quizá te sirva leer la novela de Héctor y te des cuenta, ahí Del esa novela es muy del por qué. interesante. ¿Por qué? Porque en esa novela el padre Ramírez o Jorge Graham plantea tres personajes, usa el recurso de tres personajes, los tres son sacerdotes. Okey. Un sacerdote vivía enojado con los cristeros, vivía cómodamente teniendo amistad con los revolucionarios, Ujú. yendo a los banquetes que ofrecían las esposas de los generales, celebrándole los sacramentos a A los los hijos de los ricos y los revolucionarios. Otros sacerdotes que vivían asustados, temerosos. Bueno, este mismo perfil de sacerdote vivía asustado y temeroso y prefería ser amigo de sus de sus enemigos. Había otros perfiles que eran sacerdotes buenos, nobles, que estaban entre las ovejas, que habían permanecido dentro con el rebaño, como por ejemplo Orozco y Jiménez, que fue ujú, uno de sus grandes orgullos, que mientras dependió de él nunca abandonó su rebaño. U otros que se habían también deformado esta visión y ellos se dedicaron a dirigir las fuerzas cristeras, como el padre Vega, que también es un error, ¿no? sí, También es eh, una malinterpretación de su propia vocación y de no dejar el espacio a los laicos. sí, Entonces, si tú lees esta novela, te encuentras estos tres perfiles, pero el mal del clericalismo es un mal actual, es un mal tan viejo como la Iglesia y tan nuevo como nuestra época. El Papa Francisco lo condenaba constantemente. Y por otro lado, los católicos que les encanta ser monaguillos y hombres de sacristía, les encanta ser sacristanes, jugar al obispo, y les cuesta mucho trabajo afrontar su vocación en la vida pública por la complejidad que tiene el mundo. Y bueno, la realidad es que las legiones conformaron una sociedad verdaderamente eficaz para las necesidades de la época, que era combatir el gobierno socialista, porque las legiones dan algo fundamental. Yo creo que permiten rescatar de la frustración, de la tristeza, de la agonía que fue para muchos católicos que se habían lanzado durante la cristiada al combate en abierto para ujú, defender los derechos de Dios y de la Iglesia, las legiones les devuelven la ilusión del combate, de que se puede hacer más, ¿no? de que podían hacer algo en concreto por la situación del país, por recuperar el país que tenía una camarilla de revolucionarios. Manuel es muy crítico de, de la situación del La país situación. y es realmente muy crítico incluso de lo que él llama Okey. la derecha que hoy le llamamos nosotros la oposición. A algunos no les gusta esto de que las izquierdas y las De las derechas, derechas. les cuesta trabajo aceptarla como una realidad para distinguir a unos y otros. Ujú. Quisieran que no hubiera más que un centro donde todos fuéramos hermanos, pero eso en la política real es casi Casi nunca imposible. sucede, Sí, ¿no? Sí es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo de alguna manera de conciliación para evitar los horrores de la guerra mundial y que en algún momento también se pensaba este mismo mecanismo para evitar los horrores de la de guerra la cristera guerra. y que funcionó, pero
pero no podemos perder de vista que ni en en el caso de de la consenso de la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, quien termina ganando es el liberalismo como ideología, después incluso de una guerra fría entre el socialismo y el liberalismo, y termina ganando el liberalismo con la caída del muro de Berlín, el liberalismo y el capitalismo. En México se da algo muy parecido, hay una especie de consenso del modus vivendi donde se comienza a participar de manera institucional a través de la Acción Católica Mexicana, con instituciones que no eran tan agresivas en la disputa frente a la revolución, pero Manuel Romo de Alba era muy crítico porque sabía que al final esta actitud temerosa o extremadamente prudencial, si no es falsamente prudente, iba a llevar a la cumbre, a la revolución, Sí, y la revolución se iba a convertir en una realidad no solamente política, aunque era una minoría, sino sino social. cultural, social y cultural. Y hoy estamos precisamente en esa visión que tuvo Manuel Romo de Alba de una revolución prácticamente aceptada, O sin eh, ser vista, ¿no? no, Pues, no, asimilada completamente, como si fuera normal. como si fuera lo que necesitamos, ¿no? Creo Pues, que es por eso lo que necesitamos saber más sobre todo esto, ¿no? sí, Porque es desnormalizar lo que nos han hecho ver como bueno, como necesitado, como que siempre ha existido, ¿no? sí, como lo ordinario, Ajá, ¿no? Y es develar, descubrir una historia que se ha mantenido oculta con hombres visionarios como Manuel Romo de Alba, el gobernador de las estrellas, que pudieron ver en las circunstancias de su tiempo la dura amenaza que se cernía sobre el pueblo mexicano y se apostaron con muchos sacrificios en tratar de cambiar el estado de cosas de su tiempo, ¿no? Dice el Evangelio que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz y evidentemente todos estos hombres fueron siempre relegados, en algunos casos asesinados, defenestrados, perseguidos, maltratados, empobrecidos, cuando eran de una inteligencia excepcional, justamente porque no se doblegaron ante la revolución, ¿no? sí, Y hoy quizá una de esas lecciones, me acuerdo bien que hay un libro que se llama Sinarquismo y Contrarrevolución. Yo lo había leído, está escrito por Juan Ignacio Padilla, un hombre que era del sinarquismo, ujú, pero seguramente perteneció a la octava división de las de las legiones. regiones. Y él comienza a hacer memoria sobre cómo es que fue que las legiones comenzaron a diluirse. Okey, Y él habla que una organización hecha para dar un golpe de Estado, es decir, para tomar el poder político en México, cuando comienzan sus jefes a limitarse o a concretarse meramente a convocar a horas santas, a la misa de 12 de la Divina Providencia, a rezar el rosario juntos, pero se olvidan de hacer presente la vida social. hacer presente sus convicciones en la vida social, en tener un pensamiento estratégico y entrar en acción de forma determinante en su realidad concreta, cuando los jefes comienzan a reducir su dirección sobre esas masas preparadas y dispuestas para dar la vida incluso por hacer un cambio radical en la vida social y sus líderes se ocupan concretamente del pietismo, de las cuestiones piadosas, Ujú, pues en ese momento esa organización está sí. condenada a desaparecer, ¿no? Más Y porque fue, su propósito era lo su contrario. naturaleza estaba Sí, precisamente en la conquista del poder político, en la transformación social de México, ¿no? sí. Eh, lo otro era tarea de Del los, meramente de católico, de por ser católico. sí, era una cuestión natural a su catolicismo.
Y es lo que Juan Ignacio Padilla, que seguramente fue legionario de la 8ª División, se dio cuenta inmediatamente de que de alguna forma los jefes de las legiones estaban, y después de la base, estaban traicionando las posibilidades de sus organizaciones de cumplir con su propósito, que era transformar a México al quedarse meramente en la cuestión piadosa. Fíjate bien lo que dice Manuel sobre esto que estamos hablando, dice, Ujú. pero también me convencí de que es verdad que no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa, porque descubrí por qué, siendo las derechas una mayoría abrumadora, salvo en muy cortas etapas de nuestra historia, siempre se han impuesto en México pequeñas minorías contrarias en lo general a los más caros intereses de la nación, apoyadas criminalmente por el imperialismo yanqui y por la masonería yorquina. Nuestras derechas, aunque numerosas, siempre han estado desunidas ante el enemigo común y carcomidas por el apoltronamiento, el egoísmo y el miedo, y jamás han querido comprender que la libertad no se conquista implorándola de rodillas ante quienes la conculcan, sino combatiendo por ella hasta lo último. Y lo más amargo y deprimente de esta tremenda realidad consiste en que dentro del gran conglomerado derrotado siempre y eternamente esclavizado, toda la responsabilidad recae sobre sus clases directoras, sobre todo esa devota y cristianísima élite que todo lo quiere conseguir sin esfuerzo ni sacrificio, hasta la salvación eterna, esperando confiadamente que otros, así tuvieran que ser estos los mismos ángeles del cielo, los saquen ilesos del peligro y hagan por ellos lo que ellos mismos no supieron o no quisieron hacer. Fíjate bien que dice, por fortuna, los de abajo, los que forman la masa verdaderamente creyente, la gleba cristiana que todo ha sabido sacrificarlo por su fe, están todavía en pie de lucha y tal vez acéfala y desvalida en ese pavoroso futuro que se nos va aproximando con velocidad de un furioso ciclón, sea la que salve a México de los horrores de la hecatombe universal que tan cerca estamos presenciando ya en la isla mártir, en donde los pequeños hijos de los poderosos están siendo arrebatados a sus padres para enviarlos a Rusia y comunizarlos implacablemente. Evidentemente estamos hablando, él estaba hablando del contexto histórico del momento, Ujú. ¿no? Era donde la revolución rusa había prácticamente tomado ya hegemonía sobre ese país. Y si los religiosos y las religiosas dedicados a la educación y a las obras de beneficencia son expulsados de sus establecimientos y arrojados a otros países como basura humana, encarcelados los sacerdotes y condenados a prisión perpetua o confinados en martirizantes campos de concentración. Yo espero que la justicia de Dios, que a veces para ordenarlo todo tiene por sistema trastornarlo todo, no se olvide de los que con buena fe y rectitud de intenciones hemos luchado desinteresadamente por un México limpio y reivindicado. Si por desgracia llega a verse envuelto en ese espantable caos que ya se adivina. Si te das cuenta, el diagnóstico final que le hace a Manuel, de alguna manera, ya dedicarse a su familia y dejar todo esto, es que se dio cuenta que las clases directoras no estaban dispuestas a hacer los grandes sacrificios que México requiere para Para hacer un cambio. transformarse. Y que reconocía, a pesar de todo, que el pueblo, es decir, los más sencillos, los más humildes, la gente de a pie, Ujú. los parroquianos, pues, para que me entiendas, ellos siempre están dispuestos a los grandes sacrificios, ¿no? Yo creo que a la fecha este diagnóstico Nos queda. nos queda y nos invita a reflexionar en este testimonio de Manuel Romo de Alba para hacer de nuestro México un país que sufre todavía las feroces garras de la revolución, un país distinto, pero no será por otro camino, sino por el camino del sacrificio. Y entonces, desafortunadamente, no sé si logre conseguir alguna fotografía de Manuel Romo de Alba, hoy no la tengo, pero
hay que hacer un reconocimiento enorme a hombres como Manuel Romo de Alba, que vivieron con osadía cristiana, es decir, que asumieron su vocación como laicos y se arrojaron con todos los peligros que esto implicaba, incluso poniendo en peligro su vida para transformar este país a través del sacrificio, de la acción organizada, de la inteligencia, de la convocatoria, de la unidad. Es decir, ¿cuántos líderes católicos han sido capaces de organizar a 200,000 católicos en México bajo un solo movimiento? Creo que incluso ahorita con toda la comunicación que hay, sería Sería una cosa excepcional, ¿no? sí, Hemos sacado a la calle hasta 1,000,000 de gentes, eso no lo pongo en duda pero en estas organizarla, móviles, pero organizarlas, mantenerlas subordinadas, alineadas, disciplinadas. Quizás solo Salvador Abascal y Manuel Romo sí, han sido, y probablemente Anacleto González Flores en su momento, han sido capaces de este nivel de organización de los católicos. Este episodio le corresponde el reconocimiento a Manuel Romo de Alba, el gobernador de las estrellas, el fundador de las de las legiones, religiones. un sanjuanense que crece, un alteño que crece al amparo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y que dedica su vida a transformar este país, ¿no? Sí, Hubo cosas que no hablamos. A Manuel le debemos cosas como el reconocimiento del mariachi por primera vez en una estación de radio. O sea, era un hombre verdaderamente digno de un reconocimiento muy especial. Pero como católico debemos hablar de él como un hombre que supo vivir con osadía cristiana y que transformó la realidad de su tiempo sin temor, con una clara convicción de su vocación social, de su vocación política, y no tuvo miedo a mancharse las manos en ese mundo tan complejo que es la vida política y social para hacer valer aún en ese mundo difícil la verdad del Evangelio, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te pareció, Ángel, este episodio? oh, está potente. Es que nunca te imaginas cuántas organizaciones pudo haber para intentar derrocar la revolución, e incluso así ha llegado hasta nuestros días, Sí, ¿no? por la complacencia de muchos católicos que prefieren guardar silencio, guardar distancia ante las situaciones difíciles que se van presentando en la historia nacional. Incluso es un llamado para nosotros, ¿no? Viendo los errores pasados. Tuve una maestra de historia que lo que me decía, yo aprendí historia porque quiero saber los errores pasados y no repetirlos ahora, ¿no? Entonces, que nos sirva de algo Bueno, este podcast no se quiere enfocar tanto en los errores, sino en las en grandes las grandes hazañas, hazañas. pero evidentemente también reconociendo dentro de estas grandes hazañas todas las dificultades por las que luego a veces han pasado, las desilusiones, las frustraciones y los fracasos por las que han pasado grandes líderes mexicanos, católicos. Y bueno, pues les agradecemos una vez más habernos acompañado en este episodio de Osea Cristiana. Los invitamos a suscribirse al canal, a que le hagan clic ahí en la campanita, a que compartan este y otros videos. Hoy tuvimos que improvisar otra vez el El set. set. Pronto A ver volveremos cuál a, formato les gusta sí, más. pronto volveremos a casa para volver a grabar ahí en el espacio que tenemos dedicado específicamente a esto. Y bueno, pues seguirles invitando a conocer toda la literatura que estamos impulsando para que conozcan estas fórmulas exitosas. Aquí tienen ahora el libro de la acción social, cómo organizar el pueblo para construir la unidad y la paz, que es una compilación de textos del beato Anacleto González Flores con todo un programa de transformación social, así como recomendamos el episodio pasado, 100 años de piedad, estudio y acción, hoy recomendamos este libro. Y bueno, pues agradecidos por todas sus muestras de cariño, sus comentarios, y no dejen de dejarnos por ahí qué temas les gustaría que abordáramos. Justo este tema lo terminamos abordando por la Por recomendación de uno de nuestros seguidores, al que le mando un nombre del sinarquismo, y a todos los amigos sinarquistas que pueden reconocer en Manuel Romo de Alba el precursor de las ideas del sinarquismo y un hombre que luego motiva a hombres como José Antonio Urquiza, Pedro eh, García Malo, Torres Bueno y todos estos grandes hombres del sinarquismo, el propio Salvador Abascal,
que luego, si Dios quiere, hablaremos de ellos de forma particular. Pero bueno, este fue el episodio sobre Manuel Romo de Alba, el gobernador de las estrellas. Un libro difícil de conseguir, pero si pueden, léanlo, búsquenlo y les va a encantar el testimonio de este católico mexicano. Que viva Cristo Rey. Nos vemos la Viva. siguiente.